O menos o desde 2 o 3 décadas se ha aceptado mundialmente que el maltrato infantil, bien, que el maltrato infantil es una patología grave. Grave justamente porque tiene una alta morbilidad y una alta mortalidad. El problema en sí es complejo. Las distintas tipologías de maltrato infantil, sean su modalidad de abuso, desamparo, desinterés y hasta la misma negligencia, son abordados desde distinta óptica. Es necesario justamente establecer un diagnóstico diferencial desde el punto de vista de los distintos tipos de abandono, para que de esta manera nosotros podamos, cuando digo nosotros, aclaro que no soy médico, soy abogado, trabajo en la justicia, y cuando digo nosotros, me hace referencia como trabajo de equipo médico. Bien, entonces en el abordaje justamente de la problemática del maltrato infantil, nos vamos a encontrar con específicamente la negligencia como modalidad de maltrato infantil en cuanto justamente a su complejidad clínica y social, sobre todo en la parte de los diagnósticos, en la asistencia integral y específicamente a la ausencia de registros, que es lo que generalmente pasa y está pasando. Es importante tocar este tema porque desde el punto de vista médico, y generalmente recién se está tratando el tema del maltrato infantil en sus distintos aspectos. Específicamente porque en todas las atenciones, tanto a niños, niñas y adolescentes, generalmente siempre queda en la atención únicamente de la salud, y generalmente no se va un poquito más allá de la situación que implica el maltrato infantil. En cuanto a su tipología, quiero sacar ese que dice hacer clip para conectar audio. No sé cómo puedo hacer. Para. ¿No? Porque por ahí tengo... Sí. Ahí está perfecto. Porque tengo un par de machetitos por ahí. Bien. Justamente como decía recién, para evitar tipo de problemas en el tema del abordaje de la del maltrato infantil, justamente se hace necesario establecer la tipología en los 4 grandes grupos que existen dentro de lo que es el maltrato. Esto a nivel mundial está establecido de esta manera, si bien hay otros tipos de clasificaciones, la que más está aceptada mundialmente es la que se trabaja sobre la tipología del maltrato infantil psicológico, físico, sexual y específicamente lo que nos va a tocar a nosotros ahondar un poquitito con el tema de la negligencia. Como verán, el aspecto psicológico se va a tratar específicamente de todo lo que tiene que ver con la hostilidad verbal crónico de adultos mayores hacia niños, niñas y adolescentes. En la tipología de la parte física vamos a encontrarnos con acciones no accidentales provocadas por un adulto. En la parte sexual, específicamente cualquier tipo de contacto sexual con un menor, siempre hablando de adulto con menores, niños, niñas y adolescentes. Este contacto sexual puede ser un contacto a través de un acceso carnal, puede ser a través de tocamientos inverecundos en zonas pudenda de niños, niñas y adolescentes. Y después vamos a lo que es la negligencia, que justamente es la falta de responsabilidad parental. Cuando hablamos de esta falta de responsabilidad parental, hacemos hincapié específicamente en padres o tutores que no cumplen con su verdadero rol. Luego también tenemos la omisión en el cumplimiento de las necesidades básicas, que también lamentablemente se está viendo de manera bastante acentuada en este último tiempo. Se me quedó ahí. Ahí, le trabajo acá, de esta manera. Bien.
No, no hay problema. Quédese tranquila. Bien. Como le decía recién, la negligencia es la forma más frecuente de maltrato infantil. Si bien es muy frecuente observarlo, es pocamente visible. En realidad, siempre va enmascarada de o en conjunto con las otras tipologías de maltrato infantil. El problema se da específicamente en que, al ser tan complejo desde su aspecto clínico y social, nos dificulta mayormente el tema del trabajo cuando tenemos que abordarlo, como le decía hoy, en la parte de su diagnóstico, de su atención integral y específicamente en la parte de registrar los maltratos desde el punto de vista tipológico para cada una de las distintas tipologías. La Organización Mundial de la Salud establece y dice que justamente la negligencia es un problema multidimensional. Y este problema multidimensional tiene que ser enfrentado justamente de manera multifacética y urgente. ¿Por qué? Porque el problema que se genera y la repercusión que trae a nivel físico y emocional para cualquier niño, niña y adolescente es sumamente grave. Y dice que es tan grave que es asimilado a cualquiera otra de las tipologías, por ejemplo, sea física o sea emocional. Hoy hablábamos de diagnóstico diferencial. Entonces, la idea justamente es la de insistir y difundir justamente los aspectos clínicos y sociales básicos justamente para, con todo lo que tiene que ver con esta problemática. El diagnóstico diferencial nos va a permitir que a través del trabajo pormenorizado de lo que sería un abandono, un desamparo, una desidia o una negligencia social, nos va a dar la posibilidad específica de que el médico o el paramédico o cualquier persona afectada justamente a la salud, porque no solamente vamos a estar hablando, porque cuando hablamos de equipos médicos, no solamente hablamos de médicos en sí. Cuando se habla de equipos, vamos a trabajar específicamente con médicos, paramédicos, kinesiólogos, psicólogos, vamos a trabajar también con asistentes sociales. Todos estos forman el equipo de lo que nosotros vamos a llamar como que equipo multidisciplinario para trabajar y afrontar todo lo que tiene que ver con el tema de la problemática, justamente del maltrato infantil. Cuando le decía que lo que nos permite el diagnóstico diferencial justamente es tener la posibilidad para el equipo de que al establecer una sospecha diagnóstica, poder trabajar ya específicamente sobre un diagnóstico preciso. Lo que nos va a permitir a nosotros justamente es una atención integral de cada niño, niña y adolescente que esté padeciendo justamente por esta situación de maltrato. Bien. ¿Cómo detecto una situación de maltrato? Bien. Y sobre todo específicamente en lo que tiene que ver en la modalidad de negligencia. Los médicos, docentes, cualquier persona que esté en contacto justamente con estos menores, tiene que no solamente al tener contacto y al establecer la brecha etaria en la cual se va a trabajar, tener mucho cuidado en el sentido de que la modalidad de negligencia es una de las modalidades menos claras de trabajo. ¿Por qué? Porque muchas veces en la modalidad física uno advierte en el cuerpo de los niños, niñas, adolescentes, justamente rastros, lesiones de cualquier tipo que quedan, por ejemplo, plasmadas en la piel, por ejemplo, hematomas. Lo mismo pasa, por ejemplo, cuando tienen algún tipo de maltrato infantil derivado justamente de la parte psicológica. Vamos a ver niños retraídos o niños muy violentos. El tema es que la negligencia como modalidad de maltrato infantil siempre viene enmascarada con cualquiera de estos tipos de modalidad. Entonces, hay que ser un poquito bastante más atento en este sentido. ¿Por qué? Porque la obligación primaria es justamente del cuidador. El cuidador puede ser papá, puede ser mamá, puede ser un tutor. Siempre es el encargado justamente de la crianza
de este niño, niña y adolescente. ¿Qué es lo que pasa? Esta persona adulta no cumple con su rol específico. Entonces, provoca falla alimentaria, provoca una falla en la higiene personal, falla en la ropa adecuada o en la parte de vestimenta. Muchas veces pensamos que una falla alimentaria se da específicamente cuando estamos hablando de niños desnutridos y lo asimilamos específicamente a la desnutrición con chicos muy flaquitos. Sin embargo, el tema del maltrato no se limita únicamente a chicos desnutridos porque son flacos o flaquitos o raquíticos, como para que se entienda, sino también hace hincapié a aquellas situaciones en padres sumamente permisivos que al no poder controlar a sus hijos provocan niños obesos. Y como sabrán, o sea, la obesidad infantil hoy también tiene un rol bastante problemático dentro de lo que es la medicina pediátrica. En cuanto a lo que es la falla en la higiene personal, el inconveniente que se nos da es que nos encontramos con chicos que llegan muchas veces a las salitas, a los CAPS, con aspecto sucio, con ropa sucia, o sea, no solamente el cuerpo de ellos sucio, sino también en su vestimenta, chicos que huelen mal. Y lo más triste suele ser cuando llegan a la consulta o llegan al hospital chicos con fauna nociva, entiéndase esta fauna nociva con piojos, pulgas, chinche, y lo que más se ve, por ejemplo, en el interior, de donde yo vengo, justamente vemos chicos que no solamente están desnutridos, sino que también nos encontramos chicos con desnutrición y llenos de pique, por ejemplo. Justamente hoy conversaba con la doctora Alicia Alegre, que es nuestra médica forense dentro del Poder Judicial de la localidad de Saladas, y estábamos conversando con una situación en donde le tocó muy de cerca tener que estar al frente de una situación en donde una niña de 12 años, por una cuestión de un abuso sexual, como tipo de maltrato, también se pudo advertir que la niña estaba desnutrida, con un alto grado de desnutrición, y también me mostraba fotos, por ejemplo, de la pierna y los pies de la niña llena de piques, por ejemplo, que es algo muy común y bastante usual dentro de lo que es la gente de campo. Otra cosa es la falla en lo que tiene que ver con la vestimenta adecuada. Esto también es algo que se ve en los barrios periféricos, se ve también mucho en el interior sobre todo, y es asimilado bastante a la pobreza, en donde los niños, frente a un rigor ambiental, como por ejemplo ahora en las cuestiones de invierno, nos encontramos con chicos, no solamente con una vestimenta inadecuada, sino muchas veces sin vestimenta. O, por ejemplo, muy vestidos en la parte de arriba, muy vestidos en la parte de abajo, o a veces vestidos pero andan con ojotas, descalzos. Eso también genera lo que estamos hablando justamente del maltrato. Bien, esta negligencia ambiental, que también viene como consecuencia y aporta al resto de lo que sería la negligencia, se basa específicamente, y acá toma relevancia el trabajo de las asistentes sociales dentro del equipo. ¿Y por qué digo dentro del equipo? Porque cuando nos sentamos en una mesa a conversar sobre temas puntuales, sobre maltrato infantil, maltrato en niñas y adolescentes, nos encontramos que en la mesa de trabajo, psicólogos, médicos, asistentes social, cada uno desde su rol va a aportar su granito de arena para justamente hablar de esta problemática. Entonces, ¿para qué nos sirve a nosotros determinar a través del asistente social el tema de la negligencia ambiental? Porque ella nos va a dar aportes necesarios como para decirnos, este niño o esta niña vive justamente en una vivienda que no es segura para él. ¿Por qué? Porque las inclemencias climáticas hacen mella a todo lo que tiene que ver con la integridad del niño, niña o adolescente. Son viviendas que no reúnen los requisitos mínimos, los chicos o los niños viven hacinados. Se advierte justamente en las imágenes que podemos hablar de viviendas sin ventanas, no hay ventilación. La mayoría de las veces las puertas no tienen puerta y lo único que tienen es una simple cortina, por ejemplo.
Pero no solamente nos quedamos en este tipo de negligencia ambiental, sino también tenemos negligencia de tipo médica, pero no la negligencia del médico hacia el paciente. Acá estamos hablando de la negligencia de los padres al no dar las atenciones o a no prestar el debido control que tienen que tener los niños, niñas, adolescentes. Específicamente, por ejemplo, cuando un niño está sano, lo que tiene que hacer el adulto es llevarle a los controles. Controles, por ejemplo, en cuanto al sexo, controles en cuanto a su edad. También se dan situaciones que cuando el niño está enfermo, no tiene la atención debida, o si está enfermo en la casa, esperan hasta último momento para llevarlo a la atención médica. No se respetan los programas de vacunación. El crecimiento y el desarrollo de este niño no está conforme la media de su brecha etaria. Y algo muy común que seguramente más de uno de ustedes suele tener contacto con chicos que permanentemente están teniendo accidentes dentro del hogar. Estos son chicos desatendidos, chicos que, o sea, el rol paterno o materno, ya sea papá o mamá, o sea, tienen tanta desidia que no le prestan atención a los chicos. Y es una problemática porque estos chicos permanentemente, como lo dicen, son niños inquietos, en realidad tratan de llamar la atención y permanentemente se están golpeando. Eso también es una forma de maltrato. En cuanto a lo que tiene que ver con la negligencia educativa, nos vamos a encontrar con chicos que no concurren a la escuela, o si concurren tienen un alto grado de inasistencia, permanentemente llegan tarde, van a la escuela sucios, sin uniforme, no hay un control sobre los chicos en cuanto a lo que tiene que ver con su aseo personal y lo envían o lo mandan a la escuela así, como se levantan muchos, y les reitero que en la zona del campo esto se ve mucho. Luego nos vamos a ir a una negligencia en la supervisión, lo que más o menos le comentaba recién, adultos que no controlan a los niños. Los niños entran y salen de su casa a cualquier hora, los adultos no saben si los chicos están en la casa del vecino, del otro vecino, a veces vienen en horarios imprudentes, los padres se acuestan a dormir, no saben si el chico viene a dormir, no saben a qué hora. Hay chicos que se crían solos, los padres salen y los dejan solos, en la absoluta soledad. Hace 2 semanas atrás tuvimos la problemática de que un vecino comenta la situación de que un nene estaba solo en su casa hacía 48 horas. Cuando vamos con la policía, por ejemplo, se advierte que era un niño de 7 años, que hacía 2 días que la madre había salido. Según el niño, había salido a trabajar. Nos encontramos con un niño que estaba con un buzo en la parte de arriba, con un shortcito, era un día muy frío ese día. Nos pusimos en contacto con el juez de paz, que toma las medidas necesarias y urgentes, primero, como para salvaguardar la integridad de ese niño. Por ejemplo, nos encontramos también con niños que son cuidados por sus hermanitos. Entonces, niños con menos de 3 años cuidados por niños de 9, 10 años. A esto se lo llaman niños padres. Esto también es una situación común. Muchas veces, y un par de veces recuerdo que he escuchado noticias en donde, en esto, sobre todo ahora que es invierno, en chicos que tienen problemas porque se incendia la casa por culpa de estas estufas que quedan encendidas y resulta que los chicos estaban solos, eran todos menores de edad, menores de 14 para abajo. Los padres salen a trabajar y en esa situación quedan los niños. Y pasa este tipo de situación. También hay situaciones en donde hay ausencia de estimulación física, no se los manda a los chicos a hacer deporte, se los contentan con tenerlos encerrados en la casa, adentro de una computadora, chicos que no tienen ningún tipo de estimulación física. Y el problema muchas veces, y en la mayoría de las veces se da que son chicos que no tienen apego hacia sus padres. Los ven a sus padres como personas extrañas. Recuerdo una situación de una nenita de 2 años que habíamos ido con el equipo de médicos bien al fondo de un lugar que se llama Anguá, Ensaladas, y una nenita justamente que tenía muchos piques en las manos y en los pies. Y la nena se nota que estaba criada tan solita con sus hermanitos que la dejaban en el chango, que cuando llega el equipo médico por un lado y con la policía,
La niña se apegó tanto a una médica que le dio un poquito de afecto que nos llamaba la atención justamente por esta situación. Bien. Tenemos negligencias leves, negligencias moderadas, negligencias graves. La leve es la que no se ocasiona un problema físico ni emocional. El chico puede realizar su vida social de manera normal. Lo mismo ocurre con la moderada, que si bien no tiene un daño físico, pero generalmente pega más en la parte de las emociones, en la parte psíquica. Entonces tiene problemas el niño con relacionarse con su medio ambiente, más que nada con sus compañeritos de la escuela, sus vecinos, sus compañeros de equipo cuando realiza algún tipo de actividad física. Y la grave, que es justamente la que nos trae mayor tipo de problemas e inconvenientes, ya que acá nos encontramos justamente con niños con lesiones físicas, con muchas secuelas de tipo físicas, y lo más grave que suele ser es cuando a raíz justamente de esta negligencia nos encontramos con chicos con problemas de retardo en todo lo que tiene que ver en su aspecto madurativo psicoemocional. El inconveniente que se da acá es que la atención debe ser inmediata, ya que el tratamiento que se le hace al niño debe ser urgente y específico. Más que nada porque el día de mañana este niño, niña o adolescente va a ser un adulto, y al ser adulto se nos va a presentar el inconveniente justamente de que va a ser un adulto con muchos problemas. Bien. Esta parte de lo que sería la repercusión es, en la faceta médica no se advierte mucho y no se trabaja demasiado. Más que nada, ¿por qué? Porque existe una dificultad para establecer justamente cuál es la repercusión de tipo emocional, social y económica en todas aquellas personas que fueron víctimas de una negligencia o víctimas de negligencia, porque no hay una cuantificación, todavía no se está haciendo un trabajo pormenorizado, y que si se arrancara ahora con este tipo de trabajo a través de las tipologías, y como decíamos hoy, del diagnóstico diferenciado, de quizás de acá a 30 años, sí podamos tener una visión específica y trabajar sobre un campo determinado. Pero hoy cuantitativamente no sabemos qué tipo de víctimas de negligencia específicamente, cómo están, cuál es su situación hoy. Lo que sí se hizo un trabajo a nivel mundial en donde de un porcentual determinado, más o menos teniendo en cuenta 100 chicos, lo que sí se pudo establecer a nivel de porcentajes es de que el 1.5 de estos niños, niñas, adolescentes terminaron con consumos problemáticos de estupefacientes, sea que consumo de drogas lícitas o ilícitas. El 50% de estas niñas que fueron víctimas de esta negligencia terminaron con embarazos no deseados. El 25% de esto terminaron en redes de delincuencia juvenil. Mucho más problemático fue justamente en el tema del retraso en el neurodesarrollo de estas personas, sobre todo más que nada en la parte de lo que tiene que ver la parte cognitiva, cuando por ejemplo chicos que dejan la escuela primaria, no terminan o dejan la escuela secundaria, y muchas veces cuando llegan a la parte terciaria, cuando terminan, justamente tienen muchos problemas en todo lo que tiene que ver con el aspecto académico. Y lo que sí tenía un nivel alto, pero ya esto en mayores, es más o menos del 80% que se hablaba de mayores que terminaban con depresiones, ansiedad, agresividad, y en todo lo que tenía que ver con el aspecto académico, en cuanto arrancaban actividades de tipo terciarias o universitarias, ahí se le complicaba mucho más la situación. Bien, todo esto que estábamos conversando recién o estábamos hablando, tiene un continente. Justamente, el continente específico de esto lo da la Convención de los Derechos sobre la Niñez.
La Organización de las Naciones Unidas en el año 1989 aprueba la convención de lo que todos conocemos como la Convención de los Derechos del Niño. Eso fue en el año 1989. En el año 1990, en septiembre, la Argentina ratifica este convenio, lo que implica que todos los principios que se establecen en dicha convención se hacen operativos dentro del derecho interno. Bien, recién en el año 2005, la Argentina sanciona lo que vamos a conocer como la Ley de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes. Nosotros en el ámbito del derecho lo conocemos más así prácticamente como la Ley 26061. Bien. Estos son los principios rectores de la Convención y son los principios que se aplican en todo el derecho argentino. Y no solamente cuando digo el derecho argentino a los operadores judiciales, sino también a los operadores de salud, a los operadores de educación. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, dentro de los principios que habla de no discriminación, interés superior del niño, autonomía progresiva, libertad de expresión y derecho a ser escuchado, vida, supervivencia y desarrollo, los más importantes que son para nosotros, para lo que estamos tocando ahora, entiendo que es el interés superior del niño, por un lado, como principio madre y rector, y después lo que tiene que ver con la vida, supervivencia y desarrollo. Todos estos principios están volcados en esta ley, en la ley 26061, y desde el año 2005 se está trabajando con esta ley en todo lo que tiene que ver con las cuestiones de minoridad específicamente. Que muchos dicen, o sea, no quieren hablar de minoridad, ni tampoco por ahí hacen mención a los menores como derecho de menores, porque entienden por ahí que sería como hablar de un derecho menor. Entonces, generalmente siempre se corrige como no, es el derecho de niñas, niños y adolescentes. Entonces, la problemática no es una problemática de menores, es una problemática de niñas, niños y adolescentes. Bien. Como le decía hoy, esta ley baja uno de los principios y el mismo artículo 3 de la Convención lo replica en la ley para que justamente podamos decir y entender qué es el interés superior del niño o de niña, niño y adolescente. Es la máxima satisfacción integral y simultánea de los derechos y garantías reconocidos en esta ley y en la Convención. La Convención se hizo cuando Argentina ratifica, luego en el año 94, a través de un articulado de la Constitución Nacional, en que todos los tratados que tienen contenido de derechos humanos son o tienen el mismo rango constitucional, esta convención adopta o queda en el mismo rango constitucional. La bajada a la ley 26061 lo que hace específicamente es establecer que todo niño, niña y adolescente tiene una condición de sujeto de derecho. Antiguamente había otra ley y la ley anterior lo tomaba al niño como un objeto. Entonces no se lo tenía en cuenta, nunca se le preguntaba, ni siquiera se le oía, más que el niño tenía que acatar las distintas órdenes. Y específicamente voy a hacer referencia en este caso a órdenes judiciales, por ejemplo, que hoy en día, específicamente a través del principio rector, que es el del interés superior del niño, por ejemplo, hoy los niños tienen derechos a ser oídos y que su opinión sea tenida en cuenta a raíz de este principio rector. En el respeto al pleno desarrollo personal de sus derechos en su medio familiar, social, cultural, o sea, dentro de su comunidad. El equilibrio entre derechos y garantías de estos niños, niñas y adolescentes y a las exigencias del bien común y a respetar sobre todo su centro de vida. Esto generalmente se da, y como ejemplo para que quede y se entienda qué es el centro de vida, generalmente cuando hay divorcios y una de las partes tiene que irse o le toca retirarse de un lugar determinado, y se suelen, como se dice vulgarmente, pelear por los hijos. Entonces, en ese caso, generalmente la justicia, al escuchar al niño,
siempre va a tener en cuenta dónde se desarrolló ese niño. Si es un niño de 9, 10 años y siempre su centro fue, por ejemplo, en la localidad de Santa Rosa, entonces el juez siempre va a tener como primera medida en cuenta que su centro de vida fue en ese lugar y a partir de allí tomar contacto con el menor, empezar a preguntar y determinar si efectivamente conviene o no para el interés del niño sacarlo de ese centro o no. Bien. Como decía, este principio prioriza el bienestar de los niños por sobre cualquier otro tipo de interés. Es reconocido como un derecho dinámico a evaluarse en cada contexto. Esto quiere decir que ante una resolución determinada, no quiere decir que esa resolución va a quedar de acá hasta que el niño cumpla los 18 años. A medida que vayan cambiando las circunstancias, es a medida en que va a ir variando este principio. Y también implica que cuando exista conflicto entre derechos e intereses de niños frente a otros derechos de igualmente legítimos, deben primar siempre los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Bien. ¿Cómo vamos a poner en práctica esto? Primero, porque al derivar casos o pedir intervención, tengo que asegurarme justamente de considerar este interés como primera medida. Este interés superior del niño en realidad es como superlativo del resto, o que los contiene a todos, porque siempre se trabaja sobre este interés superior para tomar todas las determinaciones que se deban realizar sobre cualquier niña, niño o adolescente. También para que se cuente con la opinión de este niño, para construir soluciones y tomar decisiones que van a afectar a su vida. Tenemos que recordar que la confidencialidad, tema bastante que tienen en trabajo los médicos, tiene límites frente a lo que es la identificación de situaciones que atenten contra la vida o la integridad del niño. Muchas veces suelen llegar chicos con algún grado de abuso sexual a los hospitales y a veces los médicos no saben cómo tratarlo. Bueno, ante esa situación, el principio rector es el interés superior del niño. Y digo esto porque también me toca de cerca muchas veces en donde madres que saben de situaciones de abusos sexuales a sus niñas, por ejemplo, no quieren denunciar por un problema de tipo familiar. Sin embargo, el médico advierte, un docente advierte, un psicoterapeuta que trabaja con niños en la escuela lo advierte, y estamos, porque eso sí que estamos obligados a denunciarlo. Y en cuanto a que una niña y adolescente que no sea tenida en cuenta en las decisiones que le van a afectar, así sean para su misma protección, será una niña y adolescente vulnerada por la institucionalidad. Imagínense la importancia del principio rector, que cualquier tipo de determinación que podamos hacer, necesariamente debemos escuchar al niño. Eso es algo importantísimo. Bien. Y en cuanto al otro principio, que hablaba de vida, supervivencia y desarrollo, justamente el artículo 8 hace la bajada, que es una copia del artículo 6 de la Convención, en donde dice que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a la vida, a su disfrute, protección y a la obtención de una buena calidad de vida. Ahora bien, ¿cómo vamos a garantizar esto? En realidad, todos somos garantes de la vida, del desarrollo de niños, niñas y adolescentes y específicamente de su supervivencia. Los primeros que son los garantes son los padres, papá, mamá, tutor, en sí la familia. Como segundo garante se presenta la comunidad toda como garante de esta situación. Luego vamos a las instituciones y por último el Estado, que necesariamente el Estado debe convertirse en el máximo garante. ¿Cómo? Por ejemplo, promoviendo acciones de cuidado en niñas y adolescentes, nos vamos a encontrar con el Estado a través de los esquemas de vacunación, ahí hace la bajada, desde los distintos centros sanitarios, con los controles
de salud en niños, niñas, adolescentes, y la familia desde una alimentación y una nutrición adecuada a estos niños y adolescentes. En el fortalecimiento de acciones de autocuidado, haciéndose saber justamente de sus derechos, que pueden acceder y tienen acceso directo a los mismos, sean esto de salud, educación, protección, y realizando acciones de prevención, específicamente sobre lo que tiene que ver con la violencia o en el maltrato justamente a niños, niñas y adolescentes, y en cualquier tipo de situación que afecte en su calidad de vida. Otra situación específica es que tenemos que identificar todo tipo de situaciones de riesgo a la vida o a la integridad, justamente derivando al equipo de protección integral. Cuando digo equipo de protección integral, hago específicamente a este equipo que hablaba hoy, conformado por médicos, psicólogos, asistentes sociales, que de manera conjunta deben trabajar en todo lo que tiene que ver con el tema de la problemática de cualquier tipo de maltrato infantil. Ahora, la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia es el órgano que a nivel nacional marca las políticas de todo lo que tiene que ver con cuestiones de niños, niñas y adolescentes. Existen muchas mesas de trabajo, distintas coordinaciones en donde a través de esta política de salud pública se trabaja específicamente en la parte de lo que tiene que ver con niñez y adolescencia, justamente esta secretaría. Eso es a nivel nacional. Ahora bien, en la provincia de Corrientes nos encontramos con el Consejo Provincial de la Niñez, la Adolescencia y la Familia. Nosotros popularmente lo conocemos como el COPNAF, así, o sea, cuando estamos trabajando específicamente los jueces de familia y los jueces de menores, que hoy están convertidos en juzgados de familia, justamente tienen una manera coordinada de trabajar con este consejo, específicamente en todo lo que tiene que ver con trabajos de prevención, prevención en cualquier tipo de maltrato. Si bien a nivel nacional se trabaja de la misma manera, nosotros que trabajamos en la justicia provincial tenemos contacto directo con la encargada del consejo. Todos los juzgados de familia, en todas las cuestiones que tienen que ver con minoridad, se relacionan directamente. Entonces, el trabajo interdisciplinario entre la gente del COSNAF y la gente del Poder Judicial es un trabajo bastante mancomunado y solidario. Lo mismo, sé que la gente del COMNAF también trabaja con el Ministerio de Salud desde sus distintas ópticas, sea que focalizado específicamente en todas las cuestiones que tienen que ver con minoridad y adolescencia. Y hasta acá estamos, y bueno, y ahora estoy sujeto al interrogatorio de todos ustedes. Preguntas, sí. Bueno. Muy clara sobre todo en algunos conceptos que nos interesan, pero la pregunta que le quiero hacer yo, ¿dónde cree usted que está el problema en la brecha tan grande? Usted habló de el equipo y me parece perfecto que forme parte del equipo porque así como el docente y demás que integramos con estos temas, ¿dónde está el problema de la brecha cuando tenemos situaciones y nos encontramos con múltiples barreras, digamos, desde el oficial que no nos quiere tomar la denuncia, a veces hay y a veces es el primer escalón y a veces tenemos que llegar hasta el cuarto escalón, que es el fiscal, digamos, para llegar y en algo que tendría que ser mucho más dinámico, mucho más rápido y demás. O sea, ¿dónde cree usted que está esa brecha que Mira, yo creo más que nada que, como yo decía hoy, todos somos garantes y al mismo tiempo también todos somos responsables.
La brecha más que nada se da en la ausencia de compromiso. Compromiso por los operadores, sean operadores policiales, operadores judiciales, como les decía hoy, operadores de la salud. La brecha específica, por ejemplo, en cuestiones que me ha tocado trabajar a mí, específicamente se da cuando se concurre al hospital, y hablo específicamente de temas puntuales que me tocaron. Desconozco si la policía no quiere tomar una denuncia. ¿Y por qué te digo esto? Justamente hoy estamos en un pleno proceso de cambio y de reforma dentro del Poder Judicial de la provincia de Corrientes. Nosotros estamos saliendo de un código que lo decimos código viejo de procedimiento penal, en donde la investigación estaba a cargo del juez de instrucción. Hoy, con el nuevo código que ya se está implementando en casi toda la provincia, Bellavista, Santa Rosa, ahora el 7 de julio arrancan, Saladas en agosto, creo, porque no tenemos todavía fecha definida, y en Capital en septiembre, para que toda la provincia quede con un código único, código de corte acusatorio, en donde la investigación principal pasa por mano del fiscal. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Si uno por esas casualidades de la vida concurre a una comisaría y no se le quiere tomar una denuncia, inmediatamente concurre a la fiscalía. Eso que no te quepa la menor duda en irte. Que necesariamente hoy tenemos equipos de trabajo interdisciplinario, o sea, a través de las unidades fiscales, como para afrontar esa problemática de manera inmediata. Imagínate que en varias oportunidades maestras han ido a la oficina, a mi oficina, y como les contaba hoy, junto con la doctora Alicia, yo tengo 2 psicólogos que trabajan conmigo, un varón y una mujer. Entonces, depende de si la abusada es una niña o el abusado es un niño, converso con el psicólogo o con la psicóloga. Pero ante la noticia es inmediato el trabajo. ¿Por qué específicamente? Porque como te contaba hoy, tenemos el inconveniente de madres que no quieren denunciar, que muchas veces tenemos madres que le presionan al marido con la denuncia, y la niña sigue padeciendo los abusos, que generalmente siempre son padrastros, el tío, un hermanastro, porque la mayor cantidad, y es una locura lo que te voy a decir, pero el abuso sexual intrafamiliar es mucho más grande de lo que nosotros estamos trabajando y de lo que por ahí se cree. ¿Y por qué te digo esto? Porque hay, y me toca también de cerca, yo soy acá de Capital, pero cuando concursé el cargo para fiscal, me fui a vivir a la localidad de Saladas, yo hace 17 años estoy ahí, y me tocó enfrentar situaciones donde un papá tenía hijos con su hija. Entonces, se lo ve como algo natural en zonas donde no llega la civilización, por decírtelo de alguna manera, y lamentablemente esa gente vive como animales. Y te digo porque son chicos y padres con retrasos madurativos. Uno advierte en la forma de hablar, en la forma de comunicarse, porque hasta son ariscos. O sea, ven a las personas y lo primero que hacen es esconderse en sus casas, no salen a recibir como hace el normal de la gente. Una situación. En otras situaciones nos tocó de tener que detener hasta la madre, y nos encontramos con la problemática de que le teníamos al padrastro detenido, a la madre que justamente le cubría a este señor, y con 4 o 5 menores que teníamos que llamarle al juez civil para ver dónde lo ubicábamos. Entonces, eso también es una problemática. Y acá en Capital ocurre, ocurre sobre todo en los barrios periféricos. Y es mucho, o sea, uno a veces piensa que no pasa, pero pasa. Mucho más de lo que se cree. Te digo porque ahora estamos trabajando con estadísticas justamente de esta problemática. El abuso sexual adentro de la casa. Porque muchas veces nos impactamos con las noticias que vemos cuando una persona fue abusada en la calle. Bueno, ese de la calle es uno de 50 abusos, porque los 49 son adentro de la casa.
y trae una problemática, porque hay un maltrato, no solamente de tipo negligente por parte de la madre hacia el menor, sino también de un abuso sexual, como, o sea, un maltrato sexual, como maltrato infantil, justamente de un padrastro, de una persona que tendría que guiar y conducir a una niña, y sin embargo la está abusando. Buenas tardes. Mi consulta es, ¿qué se hace en el caso de una atención de una adolescente que llega embarazada junto con la madre y hay inicios de que fue abusada? Se le deriva, se le hace atención psicológica, pero por culpa de la madre en este caso no la lleva a la interconsulta que se le deriva y se sospecha que es abusada. ¿Qué se hace en esos casos con esa adolescente? Lo mismo que te estaba contando hoy, necesariamente, a través justamente de lo que contaba hoy del principio rector del interés superior del niño, necesariamente se tiene que poner en aviso primero a la asesora de menores. En toda la provincia hay asesoras de menores. En toda cuestión inherente en donde haya un menor, sea un menor como sujeto activo de un delito, o sea que el menor sea víctima de un delito, nosotros tenemos un decreto ley que es el decreto ley 21/00, que es el que ordena toda la parte del Ministerio Público. En el artículo 39 habla justamente de los deberes del asesor de menores. Y ahí establece bajo pena de nulidad todas las acciones y todas las cosas que tiene que hacer el asesor. Entonces, el asesor de menores primero tiene que estar en conocimiento de eso. Y el conocimiento le puede llegar por cualquier medio, por un WhatsApp, uno conoce el correo electrónico, le envía un correo. Y te digo, o un llamado por teléfono a la oficina. Y te digo, por ejemplo, para que veas cómo estamos trabajando hoy dentro de lo que es el Poder Judicial, de que una vez por esas cosas de la vida me mandan a mí un video, a mi celular, de un número desconocido, me llega un video en donde en la calle, a la salida de una escuela, del horario escolar, habrán sido las 18 horas, una persona mayor, femenina, una mujer, le estaba pegando a otra chica de más o menos 14, 15 años. Entonces, con esa noticia que me llega a mí a mi celular, se hicieron actuaciones penales. Se le detiene a la persona mayor y únicamente mirando el video, porque yo no conocía mucho a las personas de la ciudad de Saladas, entonces a través de la policía y de un grupo de policía se lograron determinar 3 personas. Se la traen de testigos a las 3 personas y llegamos a esta persona mayor. Lo mismo pasa con la cuestión que vos me estás trayendo ahora acá, ¿entendés? Y te digo, es re común lo que estás contando, pues no es nada excepcional, ¿entendés? Y forma más parte de la regla que de la excepción. Yo, por ejemplo, lo que les quiero contar que nos sucede, y por ahí para ilustrarles un poquitito, porque veo que cuando a una persona se le cita desde el Poder Judicial, uno tiene terror, tiene pánico, y a los médicos siempre se los cita como testigos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, siempre se realiza un informe médico. Entonces va un niño, niña o un adulto, va, el médico le revisa, hace un informe y le entrega a la policía. Muchas veces no podemos leer porque no entendemos la letra y muchas veces le citamos al médico para que nos lea nomás y sin embargo el médico siempre es hostil a ir al juzgado. Entonces, muchas veces le digo que no tengan miedo. Yo tengo mucho contacto con los médicos de los hospitales de mi ciudad. Entonces muchas veces me llaman a mí y me preguntan. Entonces yo muchas veces le digo, mira, no entendemos tu letra, es para eso nada más. A veces, por suerte ahora la dinámica de trabajo con
con nuestra médica forense es que ella ya se pone en contacto. Entonces cuando le pedimos, ya le pedimos el informe a ella ya hace un contacto más de tipo personal, entonces ella nomás hace la traducción de lo que el médico le dijo, mira, acá quise poner tal cosa, entonces ella cuando nos elabora su informe, ya para que no sea tan traumático. Porque por ejemplo esta mañana, a última hora estábamos en una audiencia de debate, justamente juzgando a un chico por unas lesiones, y la doctora, que era de la ciudad de Bellavista, porque el hecho había ocurrido en Bellavista, la semana pasada cuando le citamos, y otra cosa que siempre se pone en la citación y no es para que se asusten, siempre, porque ya es una cuestión de fórmula, se pone bajo apercibimiento de ley o bajo apercibimiento de ser conducido por la fuerza pública. Eso les cuento que se copia de un texto legal. O sea, no es que el juez va a ir o la policía va a ir a buscarlo. O sea, se pone porque necesariamente por una cuestión ritual, muchas veces se incorporan dentro de la cédula de notificaciones. ¿Entendés? Entonces cuando uno llega dicen, no, me están citando, encima dice que me van a meter preso. En realidad no es esa la cuestión. Le digo porque la doctora, porque por WhatsApp le contestó al secretario del juzgado, le dijo, pero yo no soy ninguna delincuente, ¿quién usted piensa que me va a poner preso? Y en realidad después se le comentó que por una cuestión de tipo formal, legal, siempre las citaciones más que nada pasan con esa leyenda, o sea, no es otra cuestión. Eh, Gracias por la disertación, la verdad que muy interesante. Te agradezco muchas veces por haber venido desde Salada a la apurada, tan desinteresadamente. Y en realidad lo que te iba a preguntar es justamente lo que tiene que ver con estos comentarios que hiciste, porque si mal no recuerdo, esta nueva ley, la 26.061, nos obliga a nosotros como profesionales a comunicar alguna situación de abuso, ¿no? Yo en realidad lo que quiero es que transmitas tranquilidad a cuál es nuestra postura o cuál sería nuestra posición en el contexto de, dentro de lo que sería el secreto profesional, por así llamarlo, o mal utilizarlo, y que de pronto seamos testigos de alguna situación patológica o que ponga en riesgo la salud del chico, del niño, de la niña, que los padres no la hagan real, no la compartan, y nosotros, por cuestiones morales, por conceptos o por condiciones de vida, porque la verdad es que las condiciones de vida quizás del profesional sean diferentes, como vos dijiste, capaz en su núcleo familiar está aceptado que el padre las viole, no lo hacemos, y no lo hacemos muchas veces por miedo, ¿no? Por miedo o por desconocimiento, por ignorancia. En esta institución en particular nosotros tenemos un grupo de asistentes social que son bastante inquietas, ¿no? Y la verdad es que están mucho detrás nuestro y nos ayudan mucho, pero eh, ¿cuál sería tu gran recomendación a nosotros, médicos ignorantes del tema, cómo manejarnos? Esto tiene que ser algo, me salgo del consultorio, me voy al policía o le llamo por teléfono a Osvaldo Ojeda y le digo, escuchá, está pasando esto, ¿con quién hablo? Eh, Uno de los objetivos que teníamos, por eso te invitamos a vos, porque estamos en un contexto de acreditación de la institución y necesitamos normatizar algunas cosas, y esta es uno de los aspectos de los cuidados que no está normatizado o que pretendemos normatizar, y cuál sería tu gran recomendación de cómo tenemos que manejarnos. Y dejar de lado la vieja escuela, ¿no? De, che, acá está pasando algo raro, llamarle a la policía o llamarle a, fíjate quién es el médico forense que está de guardia, que pasaba por lo menos en mi experiencia cuando yo trabajaba en el Hospital Juan Pablo. ¿Sí? Claro. Mira, no te digo tener el número de teléfono del fiscal, ¿viste? Porque por ahí, acá la ciudad de Corrientes Capital tiene como 8 o 9 fiscales, entonces, que tienen turnos rotativos. Quizás yo por ahí tengo la suerte de que como soy el único fiscal de lo que es Salada, Empedrado y Mburucuyá, tengo un contacto mucho más directo con los médicos.
porque, o sea, tampoco son 50 médicos. O sea, en cada, por ejemplo, el hospital de Mburucuyá, el hospital de Salá, si bien el hospital de Salá es un hospital zonal, lo mismo que el hospital de la localidad de Empedrado, y ahora pusieron uno en la localidad del Sombrero, siempre tengo diálogo directo. Lo ideal sería, lo ideal de que o sea, creo que tienen o la parte legal, ustedes acá, por el Juan Pablo tenía, porque por ejemplo, sé que en el Juan Pablo II, porque la asesora de menores que trabaja hoy conmigo en Saladas, era asesora legal del Juan Pablo II. Entonces, con el cuerpo, justamente de legales, que este cuerpo establezca un vínculo directo con las asesorías de menores. ¿Y por qué te digo esto? Porque cuando se reforma el Código Penal en todo lo que tiene que ver con el tema de los abusos sexuales a niños, niñas y adolescentes, como consecuencia de la Convención de los Derechos de la Niñez y la Ley 26061, antiguamente, si la madre no denunciaba, el fiscal no podía hacer nada, y mucho menos avanzar. Entonces, en el artículo 72, en el séptimo y octavo párrafo, sabían, en la última parte, establece que cuando se dan situaciones de esa naturaleza y existen intereses contrapuestos entre el papá, la mamá y el niño, ahí entramos nosotros. Pero en este caso, o sea, yo porque siempre tomé la posta, pero sé que hay asesoras de menores, porque cuando yo le comunico a mi asesora de menores, al toque ella baja a comisaría y se sienta al lado del menor como apoyando la decisión que está tomando el niño o niña adolescente. Entonces, lo mismo hacen las asesorías acá, porque todas trabajan, se juntan y siempre están coordinando trabajo. Entonces, lo ideal sería que tu equipo de legales tenga el número de teléfono o el contacto directo con las asesoras de menores o los asesores de menores, como para que al poner en contacto al asesor, el asesor necesariamente va a hacer algo. Y cuando te digo va a hacer algo puede ponderar muchas veces si arranca con una denuncia penal directamente ante el fiscal, que va a ser en este caso mucho más productivo, porque hoy los fiscales ya tenemos unidades fiscales, o sea, gente especializada ya que está trabajando con nosotros. Ya no es más como la vieja usanza que tenía que ir a la comisaría, que de la comisaría le llevaban a otro lugar, y la cuestión que la criatura se pasaba paseando, ¿entendés? Y todos se enteraban de la desdicha de la pobre criatura. Bueno, hoy ya no es así, porque ante una situación determinada hay habilitadas cámaras Gesell y la criatura declara una sola vez. Entonces ya se le saca toda la información que es suficiente y necesaria para trabajar, fiscales, asesores de menores o defensores, y con eso no se le toca más. Entonces, lo recomendable sí es avanzar en ese paso. Trabajar con las asesorías de menores, saber de que hay una asesora de menores que tiene la obligación, por la convención que te decía hoy, por la ley 26061 y por normativa nuestra, porque la provincia de Corrientes ratifica la ley 26061, tenemos protocolo nosotros dentro del Poder Judicial de cómo trabajar con esta problemática, o sea, tenemos bien organizadito. O sea, hay que ir y poner. La vieja usanza ya no está más. Hoy ya la gente que ingresa al Poder Judicial es gente que tiene otra cabeza, es sumamente moderna, dinámica, proactiva. O sea, ya eso yo no hago, no, olvídense. Y mira, justamente hoy cuando me contabas eso, y antes que me olvide, te quiero contar una situación puntual que pasó en una localidad que se llama Tabaí, Corrientes. Está más o menos a 50, 40 kilómetros de Saladas. Resulta que una mamá, maestra también de jardín de infantes, no sé por qué, locura de ella, tenía la fascinación de pegarle a los hijos, pero le pegaba muy feo, muy feo. ¿No? Un día, en una mañana, llega un niño de más o menos 7, 8 años, y cuando la maestra la abraza, el chico hace un movimiento. Entonces la maestra dice, ¿qué te pasó? Entonces le dice, ¿qué te pasó? Me dice, no, lo que pasa es que me porté mal y mi mamá me pegó. ¿Cómo que te pegó? Cuando le revisan, yo tenía la foto, estaba buscando, la hebilla
2 hebillas, exactamente. ¿Entendés? Entonces yo no entendía cómo maestra jardinera violenta de esa manera contra el hijo. Decía yo, bueno, no comprendía mucho. La cuestión es que la maestra que se anima a denunciar no era la maestra que estaba encargada del aula del niño, era otra maestra que se sensibiliza, porque la maestra que estaba a cargo de este niño en el aula no quería tener problemas. Entonces, ese es el gran problema. Cuando miramos para el costado por no tener problemas. Entonces, resulta que la comunidad educativa se tiró en contra de la profesora o de la maestra que hizo la denuncia, ¿entendés? Justamente porque la regla parece que es el no te metas. Imagínate que llegó a tal grado de que a la madre se le saca la patria potestad de la criatura. A la mamá y al papá, ¿eh? 2 hijos se lo sacaron. Y la chica más grande era también víctima de todo tipo de maltrato. Y sin embargo, nunca nadie quiso hacer nada. Como esta maestra era nueva, venía con otra impronta, con otra cabeza, dijo, no, yo voy a denunciar. Y ahí se hicieron actuaciones civiles y actuaciones penales. La civil se basa específicamente en todo lo que tiene que ver con la prevención y el cuidado del menor. Al sacarlo de ese lugar y ponerlo en otro lugar, mucho más conveniente. Siempre, como te decía hoy, teniendo en cuenta el interés superior del niño. Doctor, vamos a aprovecharle ya que lo tenemos acá, vamos a sacarnos todas las dudas. Esa es la idea. En el caso, usted dio un ejemplo re habitual, pero vamos a un extremo, vamos a suponer que esta docente que no se quiso meter, dejó pasar de lado y la cuestión termina mal. Esta mamá que pega, mata al chico. Llega una investigación y aparece el médico que lo atendía, que no hizo nada, la maestra que vio, que no hizo nada. A ellos les cabe la posibilidad de una pena, digamos. Hay responsabilidades. Hay responsabilidades. Lo que pasa es que ante una situación de esa naturaleza, primero te voy a contar algo. Tu ejemplo, chico le pega, nadie hace nada, muere. El tema es que con todos esos no hace nada, quedan en todos los dice que. Los dice que, nadie va a una silla de un juzgado a decir dice que. Eso también quiero que lo tengan bien presente. ¿Por qué? Porque hay expedientes judiciales de la radio. Ahora, por ejemplo, en la localidad de Saladas, hay dentro de Facebook quejas saladas. Entonces, me llamaban justamente hoy también una señora que 2 chicos se pelearon la semana pasada, en donde uno le pega al otro. Y bueno, y por Facebook me dice, hay 164 comentarios en donde me dicen muchas cosas feas a mí, doctor. Me dice, ¿y qué hago? Y yo, o sea, en esa parte, si no traen al expediente hay cosas que yo no puedo hacer. Primero y principal, porque las cosas que se dicen en Facebook, o sea, sobre la persona de una mamá o sobre la persona de quien sea, le comento ya, el delito de calumnia e injuria sale de la esfera pública, o sea, pública en el sentido de que el fiscal no puede hacer nada. La persona tiene que ir a buscarse un abogado, hacer una querella criminal, es un delito de acción privada, entonces tiene que ir y él presentarse ante el juez. Ahora, distinta la situación de una lesión a un niño, lesión leve, grave, gravísima, de un homicidio. Entonces, se focaliza en la madre que mata. El tema es que los dice que, si son dice que quedan en dice que, quédate tranquilo que no llega tampoco mucho. Eso es otra cosa más. Nosotros trabajamos mucho tratando de enseñarle a los chicos sobre sus derechos y trabajamos mucho con la autonomía en salud del individuo, que por ley en nuestro país, y no sé si así es acá en Corrientes, pues es una pregunta, sí. Es a partir de los 13 años que trabajamos mucho, porque de ahí sale, o sea, el niño cuando, el puber o el preadolescente, cuando sabe su derecho, sabe que hay alguien que lo va a atender, que no necesariamente, porque acá el problema está en el intermediario, o sea, mamá o papá o cuidador, que va a filtrar la información de cualquiera de estas situaciones. Sí. Pero cuando nosotros le damos su derecho a que puede venir solo a la consulta,
que el médico no se puede negar en atenderlo si es de 13 años en adelante. Ahí se abre una ventana bastante interesante para detectar muchas de estas situaciones. Y lo otro que le quería preguntar, que a mí me tocó, yo fui muchos años director del Hospital de Empedrado y me he ido y venido a Saladas cientos de veces, con ganas siempre, pero el tema que tenía una cuestión administrativa, yo dejaba todo desatendido toda una mañana a veces del hospital. Ahora con el tema que nos enseñó la pandemia, el tema del uso del Zoom, nosotros podemos, o sea, vale la posibilidad de por Zoom, digamos, hacer cuando tenemos que trasladarnos. Mira, justamente hoy la audiencia que tuvimos con la doctora de Bellavista la hicimos por Zoom. Entonces estaba el imputado que estaba detenido, estaba la jueza, toda ensalada, es jueza, imputado, defensor, fiscal, y ella a través de una pantalla de computadora realizó su... Imagínate que se le pone el expediente en la pantalla y le dijo, doctora, ¿usted lee? Sí, estoy leyendo mi informe. Nos leyó, dijo, esa es mi firma, ese es mi sello. Hoy eso nos brinda una ventaja enorme, tener todo lo que tiene que ver. Yo te voy a decir que antes de la pandemia el uso de la tecnología era bastante resistido dentro de todo lo que era el sistema judicial, ¿eh? Muy resistido, ¿eh? Muy resistido. Hoy tenemos esta posibilidad, como la que te estoy diciendo, ¿entendés? De justamente ya no estar. ¿Mm? El tema es de que yo entiendo que cuando uno concurre a un juzgado, lamentablemente le citan a las 9 de la mañana, pero en las audiencias que están programadas para media hora, hay testimoniales que no duran media hora. Entonces, pasa 10 minutos de una, 5 de la otra, 8 de la otra. Cuando llegó tu turno de las 9, vos terminás grabando a las 11 de la mañana. Eso yo entiendo, que muchas veces lo que se trabaja, que es la mano que nos está dando la doctora Alegre en este caso específico, de lo que te digo, para en todo lo que es la parte de investigación, cuando necesitamos de ella, le pedimos a ella y ella ya nos hace el trabajito de hormiga de ir a hablar con los médicos para determinar. Porque también nos descomprime de trabajo a nosotros, le descomprime de la obligación de ustedes de ir al juzgado, con todo lo que implica ir en pérdida de tiempo, como decimos, toda la mañana. ¿Entendés? Vos tenés cosas que hacer en el hospital, no solamente en la parte administrativa, sino también en la parte de atención, cuando te toca. Y así es. Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Los asistentes sociales no quieren hacer alguna consulta? ¿No? Bien. Lo bueno, como decía hoy, del trabajo de las asistentes sociales es de que pueden visualizar de manera más directa la problemática. Entonces, cuando se sientan en la mesa de trabajo y le informan al pediatra, ¿entendés? Ya le dan una visión mucho más real, porque muchas veces nos encontramos con el niño, pero con una realidad acá. Porque también hay situación, porque he advertido de madres que para llevarle al médico hasta le perfuman. Después, en la semana, la criatura es cualquier cosa. Entonces, la asistente social tiene esa posibilidad. ¿Por qué? Porque no solamente que cuando hace su trabajo dentro del hogar donde vive este niño, tiene también la posibilidad de hacer un sondeo vecinal. Y los vecinos cuentan si la madre la atiende, si no la atiende, cuánto tiempo está solo el niño, qué tipo de padecimiento suele tener, si le dejan solo, si están al cuidado de otro niño, si le llevan a otro lado. Y le digo porque recuerdo el caso en Buenos Aires, cuando habían muerto 4 niños que habían quedado porque la mamá había ido a trabajar y se incendió la casa precaria donde vivían. Y eso también es una situación que pasa, que pasa no solamente una vez, muchas veces. Algunas toman estado público, otros no toman estado público. ¿Entendés? Y se dan situaciones donde hermanitos de 12, 13 años terminan criando a todos sus hermanitos más chicos. Bueno, si no hay más ninguna pregunta, en el chat vi que nadie nos hizo ninguna pregunta, así que esperemos que estén del otro lado. Y bueno, de mi parte, agradezco enormemente al doctor por su charla y por brindarnos, digamos, su experiencia. Y bueno, y a todos los presentes también por
primero por haber tolerado la espera un poquito, pero creo que valió la pena. Y bueno, muchas gracias por su presencia. Bueno, muchas gracias. Y siempre a disposición en todo lo que tenga que ver con el tema, yo le había comentado justamente a Maxi, en todo lo que es sumar y en todo lo que es sumar para bien, para la comunidad, para más que nada para estar todos informados y para saber todos qué podemos hacer, qué no podemos hacer, hasta dónde podemos llegar, porque muchas veces, como decía recién Maxi, no, nos quedamos con cosas que pasaban en el pasado. Y hoy están pasando muchas cosas nuevas en Corrientes y que por suerte para bien. Entonces esto nos permite trabajar a nosotros de otra manera, de una manera mucho más dinámica. Hoy ya nosotros somos más de tener el contacto con el resto de las personas, salimos a la calle, no nos quedamos nomás únicamente en nuestros despachos. Entonces eso por ahí nos permite tener otra visión de muchas cosas. También el tema de poder compartir acá una charla con ustedes, venir a compartir a veces lo que uno hace, porque se tiene la idea de que era lo que se hacía antes, pero ya, por suerte, como te dije, estamos cambiando. Hay mucha gente nueva, proactiva, estamos haciendo cosas, todos estamos haciendo, así que también destaco el trabajo que están haciendo ustedes en este tipo de charlas, en este tipo así de comunicación, en donde cada uno pueda contar desde su lugar lo que sabe y cómo ayudar al otro. Bien. Bueno, respondo a la gente que está haciendo preguntas ahí en el chat que yo voy a solicitar la autorización desde el Departamento de Docencia para ver si la grabación, y por supuesto también del doctor, puede salir fuera de la institución, ¿sí? Eso lo vamos a ver y lo vamos a contestar después por mail. Y con respecto a, creo que también el apellido es Ojeda, que está un poquito más arriba, pueden interactuar con el doctor desde el chat, desde ahí, desde el Zoom. Lo que tienen que hacer es activar su audio y pueden preguntarle lo que necesitan. Tenemos unos minutitos más todavía que podemos disponer. O pueden escribir la pregunta también, sí, entonces de esa manera el doctor puede responder. Le esperamos un minutito y si no, ya vamos a dar por finalizado la charla. Pueden ir a tomar café si quieren, los que están acá en el auditorio. Lo bueno por ahí de este tipo de encuentros es que si cada uno cuenta alguna experiencia, pues ahí terminamos enriqueciéndonos todos. Quizás, bueno, yo por ahí, por el tiempo que llevo en el trabajo que tengo, he tenido y tengo la posibilidad de tener por ahí el universo de casos mucho más grande y mucho más complejo. Más que nada porque tanto en Brucuyá, Salas y Empedrado son, o tienen realidades muy distintas en el manejo en sí como sociedades, cada una tiene su particularidad. Entonces esto por ahí permite ver distintos tipos de casos. Si bien, como le decía hoy, una problemática que se está advirtiendo ahora, mucho más que antes, el tema de la problemática de los abusos sexuales dentro de la familia. Que antes, por ejemplo, nunca se contaba, con el viejo cuento de que la ropa sucia se lava adentro, ¿entendés? Uno era víctima de situaciones espantosas. Me tocó una vez estar en una testimonial de una señora, pues ya tenía arriba de 45 años, justamente la cantidad de problemas que le trajo el simple hecho de que una vez un tío había abusado sexualmente de ella cuando ella tenía 9 años. Entonces, imagínate vos con 9 años vivir una tortura de esa naturaleza hasta los 45, que en donde recién pudo venir y dar un testimonio respecto a esa situación. Entonces, eso también es una situación de un universo infinito de casos. Porque, por ejemplo, también he tenido la oportunidad en donde, como te decía hoy, una mamá tenía una carta guardada, una carta que le había mandado una hija que se había ido del pueblo,
Entonces le contó mamá, papá me hacía esto, 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 todo le contó lo que le hacía, ¿no? Entonces la mamá, por eso te digo, mirá lo que a veces llega a la cabeza humana, la mamá le tenía la carta, ¿entendés? Bajo amenaza al marido, hay que se porte bien. Entonces por eso te digo, también se dan ese tipo de situaciones. O sea, el problema sale a la luz cuando este señor abusa de otra de sus hijas y salta la problemática en la escuela. ¿Entendés? Entonces la escuela advierte, la psicopedagoga advierte, y ahí nace, ¿eh? Y ahí sale toda esta situación. ¿Mm? A nosotros el abuso sexual, por así decirlo, o el abuso carnal no sea lo que más frecuentemente veamos, ¿no? Esos otros grados de desidia que vos presentás me parece que quizás son más comunes. A nosotros en particular nos pasa con esos grupos familiares en donde citarlos al control es un problema. Claro. En nuestra situación en particular, por el tipo de patología que manejamos, nosotros es la cirugía o es la muerte, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Entonces, Sí. muchas veces, y la cirugía también implica la muerte, muchas veces. Sí. Entonces, el grupo familiar dice, y sobre todo en el tipo de población que tenemos nosotros, es ¿para qué lo voy a operar si se va a morir? ¿O para qué lo voy a operar si igual se va a morir? Y creo que la cultura de que el médico tiene la razón y si el médico dice que vos te tenés que operar, te tenés que operar, eso me parece que es muy pesado para el tipo de pacientes que manejamos porque la no acción o dejar que la enfermedad evolucione y tenga su curso natural no es algo que esté naturalmente aceptado. No solo por el grupo familiar, sino por el grupo médico, ¿no? Porque el grupo médico, yo que te voy a decir, tráelo a tu hijo que hay que operarlo porque si no se va a morir. Y me parece que es un dogma como muy pesado cuando la familia no lo va a llevar porque sabe que también se puede morir, pero sabe que parece que la palabra del médico es ley y si no lo lleva va a haber un castigo. Hay como una especie de choque de valores, choque de ideas, choque de conceptos que creo que nosotros como sistema de salud estamos evolucionando también a la no acción muchas veces, ¿no? Es decir, hasta acá llegamos y acá no hay más que hacer nada, digo, no hay que obligar a la familia a que traiga al chico para hacerle algo más que no va a cambiar el rumbo de la enfermedad. Y digo esto porque haciendo base solamente en el hecho de que no es solo el acceso carnal, violación carnal como el único tipo de abuso, ¿no? Están estas otras situaciones, no sé, también la falta de ropa, si querés, bueno, pero eso va de la mano de la pobreza que Claro. nosotros vivimos, Atacuá, Tabaí, Salada, Sí. no es lejos, Si no, no es lejos. pero es lejísimo, porque pasan esas cosas, y acá también no es lejos, pero acá a 10 cuadras hay todo esto. Entonces digo, refuerzo esto porque los que hacemos medicina asistencial pura, capaz Luis hace un poco más de medicina social, que nosotros en esta institución no hay tanta medicina social, digo, por el tipo de patología, Claro, es menos, el exactamente, aspecto sí. social es un Sí, poquito sí, puntual. menos fuerte, pero están estas situaciones, y estas son las situaciones sociales, un montón de veces nos pasó con la gente de asistente social, con Meli, con Mili, che, llámenle por teléfono a tal papá que vive en, ¿dónde era? Pago Redondo, de esquina, que no le trae al hijo, claro, y no lo trae porque está lejos, ¿viste? Después nos enteramos que se termina muriendo por otras cuestiones, pero es común eso. Sí, vos imaginate que, mirá lo que vos me contás de Pago Redondo esquina, bien. Mirá vos lo que le cuesta a esta persona, ¿entendés? Dentro de su indigencia, salir, ¿entendés? Comprar un pasaje. Ese pasaje de ida y vuelta, para ellos le puede implicar una semana de comida. Y lamentablemente el papá piensa así, ¿entendés? Yo me voy a Corrientes, los que están acá no comen una semana, porque lamentablemente es así. Y te digo porque no tiene con quién dejarlos también, por ejemplo. Mira, hay un paraje que se llama Paraje El Pollo, ¿viste? Bueno,
para salir del paraje del Pollo hasta la comisaría de Empedrado también es una problemática. Entonces, muchas veces nos tomamos la molestia de que el tribunal se constituya en el lugar y tratamos de hacer 4 o 5 diligencias juntas, ¿m? Para que de esa manera poder, y sí, facilitar, porque si no, también las causas a nosotros se nos atrasan, no podemos avanzar. Imagínate, yo estoy hablando de causa que llevan papeles, vos me estás hablando de salud, o sea, más aún todavía. ¿M? Hola, Hola, doctor. buenas tardes. Doctor, para contar una experiencia personal también, que es lo que estamos hablando ahora, me tocó un consultorio externo en 2 oportunidades, ya, por ahí no son casos extremos como esto, de este tipo de abuso, pero sí situaciones que antes por ahí uno lo estudia en la facultad y lo suele ver en personas adultas y no tanto en niños. Y me pasó con un chico de 12 años y con otro de 14 años que consultan por dolor de pecho. Y vienen junto con la mamá y consultan porque tienen dolor de pecho, con mareos, un dolor típico. En los chicos, que la causa del dolor de pecho sea un infarto, que sería una causa grave de dolor de pecho, es sumamente raro. Casi siempre son otras causas mucho más leves y que son más fáciles de resolver. Pero en este caso, al final de la consulta, le pregunté al chico, y una vez estaba con una de mis residentes que le preguntó a ella si no se sentían mal o estresados o si no estaban angustiados por algo, y se pusieron a llorar en la consulta. Claro. Y por ahí me pasó con uno de los 2 chicos que hacía poquito tiempo que había fallecido su abuela y que estaba angustiado por eso y que la mamá que lo trajo a la consulta lloraba con él. Y me pasó con otro un poco más grande que la mamá me dice, te dejo sola, la quiero dejar sola, doctora, un rato, porque delante mío no va a querer hablar. Y el chico habla solo conmigo y te cuenta por ahí algunos problemas familiares, digamos, Claro, que se internos. sentía solo, que quería estar con su mamá, pero que su mamá no podía ir a su casa porque los papás estaban separados, y cosas así. Uno por ahí, más que derivarlo al psicólogo o otra cosa, no sé si hay algo más que podamos hacer. O sea, en el caso del chico más chico, la mamá todavía se encarga, entonces vos le decís a la mamá que se encargue, digamos, de la salud mental, psicólogo, psiquiatra, lo que necesite, en primer lugar psicólogo, pero algún tipo de apoyo para que pueda canalizar esa angustia y que no le genere un dolor físico, digamos. Claro. Pero con el chico por ahí un poco más grande, de 14 años, ya es más, por ahí se maneja más solo, entonces no sé si eso, o si uno tiene que detectar si es que está recibiendo algún tipo de abuso o simplemente derivar esos casos. Viste que hoy hablábamos justamente del diagnóstico diferencial. ¿M? Y justamente esa sería como que la llave como para poder uno trabajar de manera específica. ¿M? Sobre qué tipología de maltrato está trabajando. ¿M? Porque, por ejemplo, vos imaginate en la problemática que está este niño que quiere estar también con su mamá, pero el problema de la separación de ambos adultos, ¿eh? Le está generando este inconveniente a él, que también es una manera de maltrato, ¿eh? Porque sí, totalmente, vos imaginate que en el egoísmo de los adultos, ¿eh? Que generalmente, no sé por qué situación, pero siempre es así, se da esa disputa de entender que el hijo es de uno o de otro. ¿Mm? Entonces, el chico se siente más una cosa y no, como decíamos hoy, un sujeto de derecho. Entonces, se siente más como que el peluche por el que se están peleando los padres. ¿Mm? Y eso es una situación estresante. Una vez le escuchaba a un adulto decir sobre una niña que le habían llevado al médico, presentaba problemas de gastritis, 10 años. Entonces decía este adulto que ¿cómo va a tener gastritis? Una nena de 10 años, ¿qué problemas puede tener? Entonces, lo que no sabía este adulto era de que esta niña era una niña que estaba en un proceso de adopción, que tenía muchos inconvenientes dentro de su cabeza, desde dejar su hogar donde recordaban una infancia temprana, tener que ir a vivir a otro hogar, tener con otra nueva familia, es estresante. Quizás a algunos por ahí no les resulta tanto como a otros, pero en este caso puntual recuerdo que
que le había provocado malestares físicos. Y sin embargo, este adulto se cuestionaba. Sí, buenas tardes. Quiero hacer una consulta como a modo del armado del circuito interno, digamos, para el manejo de estos casos. El caso se presenta en los consultorios médicos, que obviamente son los que tienen la alarma, nos comunican al servicio social. La comunicación a la asesoría del menor, ¿es desde el servicio o tiene que ser, como dijo usted, desde la asesoría legal exclusivamente? Mira, eso tendrían que verificar a ver cómo lo van a trabajar ustedes. En ambas situaciones, desde ustedes o desde el cuerpo legal, en ambas situaciones se tiene que dar aviso, sí o sí. Más que nada porque estábamos hablando hoy del no te metas y en realidad justamente la idea es justamente participar porque eh, muchas veces, ustedes como asistentes sociales habrán ido a algún lugar y habrán notado situaciones donde hay niños con unas caras de desesperados para salir a correr más o menos del lugar donde están. Y quizá usted por ahí ven esas caritas que no entienden nada y sin embargo están pidiendo auxilio. Entonces, creo que la manera más tranquila, por decirlo de alguna manera, es justamente conversar con su equipo, ¿entendés? Transmitirle, y si ellos le autorizan a que lo hagan usted, háganlo, ¿entendés? Pero la comunicación directa con el asesor de menores, yo creo que todo lo que tiene que ver en el área pediátrica, tienen que tener. ¿Mm? Sí, es fundamental. ¿Mm? Sobre todo, mira, por ejemplo, el cargo que yo tengo es fiscal de instrucción correccional y de menores, ¿viste? Siempre, como te digo, entendiendo este de menores, no como algo menor, sino como niño, niña, adolescente. Entonces, también hay varios fiscales acá en Capital que entienden específicamente en todas las cuestiones de niños, niñas, adolescentes, con los que también por ahí se puede conversar, ¿viste? Conversar para ver cómo pueden trabajar esta problemática, más que nada. Hola, doctor, ¿me escucha? Sí, Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Patricia Ojeda, soy médica pediatra en el servicio de emergencia del Hospital Juan Pablo. sí. Antes que nada, decirle que muy claro en su charla, la verdad que nunca escuché a nadie del Poder Judicial hablar tan claro con respecto a esta temática. Y segundo, contarles por ahí, porque hubieron algunas dudas en cuanto a lo que pasa en la articulación, lo que pasa en nuestro hospital. La verdad que casos miles en cuanto a abuso, Seguro. maltrato, declaraciones miles también, como todos mis compañeros de guardia, muchas veces ir a declarar sobre este tema. Y contarles por ahí un poco cómo nos manejamos nosotros, contarle a Maxi, que hace rato salió a nuestro hospital ya, cómo se maneja ahora el servicio. Cuando nosotros tenemos un caso supuesto, se puede manifestar de o sea, varios puntos de vista se puede exponer el tema, digamos. Tenemos la duda de la madre que dice que sospecha de algún abuso. Entonces nosotros, si bien no tenemos nada escrito, es algo que lo tenemos articulado. Ante la duda de la madre, lo que nosotros hacemos para no revictimizar al menor es hacer un examen somero y ver que la vida del menor no corra riesgo. O sea, que no haya una hemorragia. En cuanto, digamos, lo que es el tema abuso sexual. Sí. Que no corra riesgo, que no haya hemorragias activas, o algo que comprometa su vida, digamos. Entonces, hacemos un examen somero. En ese caso damos aviso, gracias a Dios, como usted dijo, tenemos línea directa con los jueces, con el asesor en este caso, ahora porque se cambió todo el tema de los juzgados, se cambiaron. Entonces, damos aviso. Ante la sospecha, por ahí la madre hace la denuncia. Si hay sospecha, nosotros no corroboramos nada. Entonces, la madre hace la denuncia y, bueno, ahí interviene lo que es el médico forense. Ahora, si nosotros vemos lesiones, ante caso de lesiones, bueno, ahí se hace intervenir al médico forense. Y el tema, que ahí iba también una pregunta mía, y por ahí tengo una compañera que también está en línea y que es una duda eterna que tenemos, no duda eterna, sino un problema eterno que tenemos nosotros. Cuando internamos a un chico, por ejemplo, ante un caso de abuso,
Por ahí usted dijo recién que está más articulado el tema entre la medicina y el Poder Judicial. Faltan todavía articular algunas cosas. Nos ha tocado casos de chicos que teníamos que tomar muestras de exámenes y pasaron 70 exámenes en zona genital, pasaron 72 horas y no había llegado el médico forense todavía a realizar el examen. Justamente para no revictimizar al menor, y esperamos para hacer una revisión completa en cuanto a la parte sexual, digamos. Entonces esta parte por ahí falta articular todavía el examen somero y en forma conjunta que sea lo más rápido posible. Eso nos está faltando, digamos. Eso en cuanto al tema abuso. Si bien nuestro hospital cuenta con el servicio de SANA, que es el servicio de atención al niño abusado, que hay psicólogos y psiquiatras, y tenemos también un buen servicio social, la verdad que la parte esa está Sí, bien muy bueno, articulada. muy bueno. Está muy pero sí nos falta articular por ahí la rapidez con la parte judicial, digamos. Y bueno, de ahí también se desprende otros casos, por ejemplo, chicos de maltrato, chicos ya sean maltratos intrafamiliares, cuando hay consumo de sustancias ilícitas en el hogar, y también, o sea, tenemos chicos internados socialmente por un mes, donde no están enfermos de otra cosa, por decir así, y se terminan enfermando de otra cosa dentro del hospital, porque las cosas no se resuelven, o sea, tenemos largas internaciones porque no podemos resolver, o sea, esa era contarle esa parte que por ahí nos falta articular muchas cosas todavía. La verdad Claro. que la gran charla, muy claro, pero quería contarle eso de nuestro hospital. No, gracias, muchas gracias, porque vos sabés que, bueno, no sé, una modalidad de trabajo mía, nomás yo soy por ahí muy intenso en mi trabajo, y por ahí la doctora que trabaja conmigo, que me entiende un poco, sabe que soy un poco intenso y soy muy, como se dice vulgarmente, hinchapelotas, y por ahí quizás falta un poquitito de eso. Viste que por ahí las distintas instituciones están conformadas por personas y por ahí no todas tenemos el mismo grado de compromiso, por eso también es un dato real. Eh, pero sí te puedo asegurar de que, no sé, en la mayoría de los casos que conozco y veo, siempre tratamos de que no pase eso que me contaste. Me parece una locura, 72 horas es una locura inmensa. Más que nada porque en las cuestiones que tienen que ver con el nuevo código de procedimiento, 72 horas es una eternidad. Entonces, muchísimo tiempo. Me llama la atención, pero bueno, suelen pasar cosas así. Así que no te voy a decir que no te creo, porque te recontra creo. Y te súper agradezco por la info que aportaste. A usted. A usted. Bueno, muy bien, si no hay más preguntas, ¿hay alguien? Bueno, está agradeciendo y dice que le gustaría que se siga realizando estos tipos de charlas, ya que como personal del hospital se ven muchos de estos casos. Bueno, agradecemos enormemente a toda la gente que asistió. De nuevo agradezco al doctor y bueno, seguramente volveremos a invitarlo en algún momento para otra nueva charla. Sí, yo la verdad que gustoso vuelvo. Bueno, muy bien. Así que bueno, muchas gracias por su presencia. Vale, gracias a ustedes. Yo le quiero preguntar. Nosotros tenemos dos canales de YouTube. Tenemos un canal de YouTube que va dirigido a la comunidad y es externo. Y tenemos un canal de YouTube cerrado que es solamente para acá, para el Entonces nosotros dividimos la información de acuerdo a eso.